Ya está, ahora sí, puedes iniciar. Espera, espera. ¿Cómo se puede continuar con eso? Mm, Espérame, chica. Ya. Ya, con respecto a lo que es la homocisteínuria, en sí va a ser un trastorno metabólico que es multisistémico, justamente porque va a implicar el daño de muchos órganos en sí, ¿ya? Es grave porque justamente se va a caracterizar por una acumulación del aminoácido, que en este caso va a ser la homocisteína. La homocisteína, como tal, se puede acumular tanto en lo que es el plasma sanguíneo y que se le va a conocer como propiamente como hiperhomocisteinemia, pero también se puede acumular en lo que es la orina y se le va a conocer pues como homocisteinuria, ¿no? Entonces, en sí, ese exceso de homocisteína es anormal. O sea, como es una acumulación masiva, pues va a ser anormal. Entonces, ese aminoácido, de forma libre o como se encuentra de manera libre, pues va a ser un agente citotóxico. O sea, es muy tóxico en sí. Entonces, como dije, prácticamente era multisistémico porque podía dañar a diferentes órganos y puede comprometer a ciertos sistemas, como por ejemplo este sistema vascular, que específicamente lo que hace es poder dañar al endotelio de los vasos sanguíneos, pero también, por ejemplo, ¿no? Puede alterar a lo que es la estructura tridimensional del tejido conectivo, pero también puede deteriorar a lo que es el sistema nervioso central, a lo que es al sistema esqueleto, al óseo y al sistema ocular, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a esta homocisteinuria, va a pertenecer, como es una enfermedad, pues va a pertenecer a los errores innatos del metabolismo. Por eso es clasificación y he puesto errores innatos del metabolismo, ¿ya? Y justamente se va a caracterizar porque prácticamente pertenece a la categoría de trastornos de aminoácidos azucarados. Ahora, justamente como pertenece a esos errores innatos del metabolismo, una de sus características es de que va a presentar una herencia, o sea, su patrón en sí es una herencia autosómica recesiva. O sea, la homocisteinuria se va a caracterizar por eso, por ser una herencia autosómica recesiva. Porque en realidad la homocisteinuria hay varios tipos, ¿no? Hay tipo uno, 2 y 3, etcétera. Entonces, la más clásica en sí es la homocisteinuria tipo uno y que justamente se debe a tu causa con respecto a lo que es la genética. Ahora, justamente, ¿por qué autosómica recesiva? Pues ya porque el paciente necesita justamente de dos genes defectuosos de ambos progenitores para que pueda manifestar lo que es esa condición clínica, ¿no? Ahora, justamente ese defecto genético que se da o que se tiene va a provocar tanto lo que es la ausencia o la disminución de la enzima específicamente, como hablamos de homocisteinuria clásica, que es la más común o la más típica, específicamente la enzima que se va a venir implicada pues va a ser la cistationina beta sintasa, ¿no? Que justamente para toda esta enfermedad vamos a hablar sobre lo que es el metabolismo de un aminoácido que va a ser la metionina. Entonces, esto en sí va a desencadenar ciertas consecuencias, como por ejemplo una acumulación progresiva de sustratos. O sea, quiere decir de que se va a empezar a acumular de manera excesiva y anormal, como había dicho, de la homocisteína, de este aminoácido homocisteína, pero también puede haber deficiencia de otros productos esenciales, como por ejemplo la cisteína. Ahora, en impacto epidemiológico, ahí esa parte lo agarré del caso clínico que nos mandó en el PDF. Ya, prácticamente pues hablaba de que al ser o al pertenecer a estos errores innatos en el metabolismo, pues era catalogada como una enfermedad rara. Y
de manera individual, pues es una enfermedad rara, ¿no? Pero de manera colectiva puede afectar, es muy crítico porque puede afectar tanto a uno de cada 1.000 nacidos vivos a nivel mundial. Ya, eso es con respecto a la primera parte. Ahora, con respecto a la segunda diapositiva, pues aquí quería hablar un poco sobre lo que es el origen del, más que todo la estructura de la metionina, ¿no? En esta parte o en esa imagen que ustedes ven en la metionina, pues se puede ver que como es un aminoácido, pues va a tener toda la estructura de un aminoácido, ¿no? Tenemos grupamina, grupo carboxilo y su cadena lateral que pueden ver ahí. Ya, justamente se caracteriza porque este aminoácido es azufrado, porque va a tener un grupo de azufre que va a estar unido directamente a lo que es ese SH3, que es el grupo metilo. Entonces, al ser un aminoácido esencial, la metionina, justamente el organismo pues no va a ser capaz de poder sintetizarlo. Entonces, necesita sí o sí de que se incorpore a la dieta, pues, ¿no? Ahora, en esa parte que he puesto ahí de equilibrio fisiológico normal, ya, aquí, pues vamos a hablar prácticamente de cómo, o sea, más que todo la mención, porque más adelante justamente se van a enfocar más en eso, ¿no? Pero en la parte de introducción he tratado de como que mencionar o empezar a mencionar estas cosas, ¿ya? Entonces, la metionina, o sea, ¿cómo es que pasa la metionina de homocisteína? O sea, todo esto necesita de ciertos pasos, ¿no? Para poder producir la homocisteína. Que justamente su objetivo de este metabolismo, pues es producir homocisteína, pero en realidad no es como que su producto final, sino va a ser una molécula intermediaria. Y esa homocisteína se va a caracterizar justamente porque es un aminoácido, es un nuevo aminoácido formado, pero que no va a formar parte de las proteínas que nosotros consumimos. Entonces, ahora, en condiciones normales, este cuerpo o el cuerpo, pues, me permite, o sea, no permite en realidad, en condiciones normales, que esta homocisteína se acumule. ¿Por qué? Porque justamente era tóxico, muy tóxico para las células. Entonces, lo que hace es tratar de mantener todo este equilibrio y que la homocisteína, para no acumularse, va a tener en realidad dos vías, las vías de remetilación y las vías de transsulfuración. En la vía de remetilación, que es para mencionar nada más porque más adelante justamente van a explicar de eso, bueno, prácticamente es mencionamos, ¿no? De que prácticamente la homocisteína pues se va a volver a transformar a metionina, ¿ya? Con sus respectivos pues cofactores, enzimas, etcétera. Y la vía de transsulfuración pues es cuando la homocisteína se va a transformar a cisteína, pero lo hace de manera irreversible. Y una vez que se forma la cisteína, pues se puede eliminar o puede ser aprovechada para, para otros tejidos, ¿no? Entonces, cuando en realidad es peligroso, justamente cuando todo este balance pues se va a romper. Y si alguna de esas dos vías va a fallar, pues la homocisteína se va a empezar a acumular tanto en la sangre y en la orina, y pues puede desencadenar o puede afectar a miles bueno, a varios órganos, ¿no? Por eso sistémico, enfermedad sistémica. Bien. Ahora, en la tercera diapositiva, justamente como había explicado de que su objetivo pues era prácticamente transformar la metionina de la homocisteína, como que no era su producto final, ¿no? Porque en esa transformación, en esa conversión de metionina a homocisteína, pues también van a haber ciertas moléculas, por así decirlo. Entonces, una de ellas es la S-adenosilmetionina, que es la SAM. Entonces, esta es importante, justamente hablar de ella, porque va a ser el principal donante de los grupos metilos en el organismo. Y aunque, mire, en esa imagen que está al costado, no, creo que no tiene nada que ver con el metabolismo de la metionina, o sea, porque aquí prácticamente estamos hablando de lo que es la tirosina en la imagen, ¿ya? Pero le he agregado justamente porque en ese metabolismo de la tirosina es ahí donde la S-adenosilmetionina, o en una parte de ese metabolismo de la tirosina, pues va a entrar para poder formar de noradrenalina a adrenalina. Entonces, en la primera parte, prácticamente quería hablar sobre cómo es la ruta de la tirosina. O sea, prácticamente solamente mencionar, ¿no? Por ejemplo, la tirosina
pues se va a hidroxilar mediante la enzima, o sea, ahí se pueden guiar de la imagen, pues, ¿no? O sea, la tirosina se va a hidrolizar por la enzima que ahí dice hidroxilasa de tirosina y se va a convertir a dopa. Y después esa dopa se va a descarboxilar por la enzima, la descarboxilasa de dopa. Y esta dopa pues va a liberar CO2 y así ustedes van a mencionar y van a llegar a norepinefrina. Y al momento de hablar de norepinefrina, pues ahí decimos, ¿no? Que es el paso crítico, que va a depender de esa SAM, de ese adenosilmetionina. ¿Para qué? Para justamente dar norepinefrina a epinefrina. Y ahí, bueno, ahí está el cuadro, ¿no? Para que se guíen justamente donde dice, para dar el paso final de norepinefrina a epinefrina, y ahí dice la enzima, y prácticamente ese cuadro habla solo de la parte final, porque la parte de adelante de tirosina hasta dopamina es prácticamente mencionar lo que está en la imagen nada más. O sea, se puede enviar de ahí, no sé si me entienden. Y ese cuadro que he agregado en lo que son en la tabla 8.5, ya pues justamente como ese adenosina es un donante de esos grupos metilos, van a haber ciertos aceptores que pues van a captar a ese grupo metilo. Entonces ahí están los aceptores. Está la guanitinestetato, que va a crear al final, o sea, su producto final va a ser la creatina, por ejemplo, ¿no? La fosfatidiltenalomina, que también puede, o sea, ella acepta o ella recibe a estos grupos metilos por parte de la enosilmetionina para poder formar lo que es la fosfatidilcolina, ¿no? Y más abajo también puedes ver, ¿no? La noradrenalina que puede, pues, transformarse a adenina. Entonces, más que todo esa diapositiva, o esta diapositiva en sí, es para enfocarse en la importancia de esta SAM, pues. Y ya, con respecto a lo que es la etiología de la homocisteínuria, es prácticamente hablar de causas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de dos causas justamente en lo que es el caso clínico que nos envió, es el PDF, justamente hablaba de dos causas que eran causas genéticas, que prácticamente pues habla sobre deficiencias de enzimas, o sea, hay varias enzimas en sí, pero la principal es la cistationina beta sintasa. Pero también hay causas ambientales, ¿no? Que son causas externas en sí. Entonces, en las causas genéticas, pues es la principal, pues va a ser la deficiencia de la cistationina o la CBS, pues ya es la más clásica y justamente es la homocisteinuria, pues ella va a ser la de tipo 1. Entonces, eh, justamente esta se produce por una mutación en ese gen que es la CBS, que va a estar ubicado en lo que está en el cromosoma 21. Ahí está para que se guíe, pues. Y al estar ausente o disminuida, pues esta enzima puede, o sea, se va a bloquear. La vía, específicamente la vía de transfosforación, se va a empezar a bloquear y va a generar un perfil bioquímico que es muy característico en los pacientes. Por ejemplo, van a haber unos niveles muy elevados, por eso está la flechita hacia arriba ya, porque va a haber niveles muy elevados de lo que es la homocisteína y la metionina, pero si ven más abajito hay como un cero que he puesto. Ya, prácticamente quiere decir de que hay ausencia o hay disminución de esta cistationina y de cisteína. Ahora, otras causas genéticas, pues van a estar por ejemplo, ¿no? La deficiencia de la metionina S-adenosintransferasa hepática, que aquí se caracteriza porque el paciente pues, va a presentar una metionina elevada, pero con una disminución de SAM, pues, de S-adenosilmetionina. O sea, eso está prácticamente en el PDF que pues, nos mandaron, ¿no? También está la deficiencia de la glicina N-metiltransferasa, que se caracteriza porque hay un aumento de metionina y de SAM, pero la homocisteína se mantiene, o sea, está como que en un estado normal. No hay niveles altos ni bajos en la homocisteína. Y cuando se habla de una deficiencia de adenosina homocisteína hidrolasa, aquí pues sí hay una acumulación masiva de SAM, no de SAM, de SA, o sea, de esa adenosil homocisteína. Y va a haber también unos niveles altos de metionina.
Y cuando se habla justamente de deficiencia de adenosina quinasa, es cuando pues la metionina en sangre pues, va a estar muy elevada. Y ya, eso es con respecto a las cosas genéticas, pero con respecto a lo que son las causas adquiridas, ambientales, o sea, que se deben a factores externos, esta homocisteína puede elevarse de forma secundaria a lo largo de la vida del paciente sin necesidad de una mutación genética en sí. O sea, ya es algo independiente. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, en el estilo de vida de estos pacientes o de estas personas. Por ejemplo, la vejez o la edad muy avanzada, o el uso de tabaco, o sea, de fumar en exceso, e inclusive del hipotiroidismo. Ahí se llenan las imágenes, pues, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un riñón ya por insuficiencia renal crónica y el costado por hipotiroidismo. También puede haber por deficiencias nutricionales, o sea, cuando no hay una dieta o hay una dieta muy pobre de ciertas vitaminas, como por ejemplo, ahí están en las imágenes de colores de color morado que pueden ver. Ya, bueno, por ejemplo, no hay deficiencia de vitamina B6, hay deficiencia de vitamina B12 o del ácido fólico, que es lo mismo que folato. Entonces, justamente por haber deficiencia de estas vitaminas, también se produce la homocistinuria. ¿Por qué? Porque esas vitaminas van a actuar como cofactores en todo ese metabolismo de la metionina. Ahora, también en los efectos farmacológicos, pues prácticamente si el paciente pues comienza a usar ciertos medicamentos que van a también, o sea, también van a interferir en esa vía metabólica de la metionina. Por ejemplo, ¿cómo? El metotrexato, también están los fibratos, el ácido nicotínico y también está el uso prolongado de los omeprazoles. Y ya, eso sería mi parte. Ya, continuando con la exposición, voy a explicar sobre las enzimas relacionadas a lo que explicó Saori y cómo es que es la bioquímica a través de la síntesis de la cisteína y de la metionina y cómo es que estas están, disculpen, cómo es que esta está relacionada con con muchos otros factores en el cuerpo, con otros aminoácidos. Entonces, sigue. Ya. Entonces, la principal ruta metabólica que tiene la metionina es la formación es la formación de homocisteína. Entonces van a haber dos pasos principales, en el que primero la metionina va a unirse al grupo adenosil para formar ese adenosil L-metionina. Es como es que se mencionó anteriormente, cuando falta esta enzima o hay una deficiencia de esta, una mala formación por cualquier factor genético, entonces la metionina se mantendría acumulada y de cierta u otra manera no habría manera de continuar lo que sería su síntesis. Después, la S-adenosilmetionina va a dar ese grupo metilo adicional y formarse la S-adenosil homocisteína, la SAH. Porque esto es importante y porque justo mencionó la compañera anterior sobre que es el principal dador de grupos metilo a otras reacciones. Por ejemplo, en las reacciones de metilación, por ejemplo, la norepinefrina, la epinefrina, el principal dador de grupos metilo va a ser la S-adenosilmetionina. Entonces, claro, te, cuando tú usas la S-adenosilmetionina, te va a dejar S-adenosil-homocisteína para no tener que estar repitiendo el nombre cada rato del SAM y el SH. Entonces te deja SH en ese producto. Y luego de eso, después de una hidrólisis, te dejará homocisteína. Esa homocisteína tiene que regresar a ser metionina, no tanto por la acumulación, sino porque tenemos que seguir formando epinefrina. En el caso de que la persona esté en un momento en un momento de lucha o vida, es necesaria la formación de esa catecolamina. Entonces, no tanto por evitar que haya residuos de homocisteína, significa de que no. Disculpen, es que estoy muy mal estoy muy mal de la garganta, estoy con alergia. Ya, entonces, la homocisteína tiene varias funciones dependiendo de lo que el cuerpo necesite. En estados catabólicos, en estados de inanición, entonces la metionina tendrá que utilizarse para formar alguno de los metabolitos, que ya sea parte del ciclo de Krebs o algún dador
de grupos de grupos acetilcoenzima A, porque como recordamos, como se ve más adelante, continúa, la cisteína va a tener la principal función de generar taurina, formar el glutatión y además soltar grupo sulfato. Pero, ¿qué es esto más? Como si bien ven, la homocisteína, al unirse con la cistatioína B sintasa, formará cistionina. Esa cistionina, cuando se separa, soltará la cisteína que nosotros vemos ahí en la imagen y también soltará homoserina. Esa homoserina liberará un alfa-cetobutirato y después de varias reacciones de acetilación contra la coenzima A, vamos a poder generar energía dando propionil o butiril coenzima A. Pero de otra manera, la cisteína también puede utilizarse para formar piruvato. Entonces, si queremos obtener energía, podemos obtenerla a través de la metionina, bajo estos dos lados, ya que la metionina es un aminoácido que es tanto cetogénico como glicogénico. Da componentes del ciclo de Krebs y también da componentes de también da los componentes para formar otras moléculas. Además, no se menciona ahí, pero también el SAM sirve para la formación de creatina, que es otra molécula relacionada con la formación de la energía. Pero ahora centrándonos en los papeles de la homocistinuria, después de aclarar la gran importancia que hay entre la conversión de metionina a homocisteína y la reconversión de homocisteína a metionina, tanto para formar catabolitos energéticos, eh, anabólicos y, y de desecho, habrán dos rutas en las que la homocisteína regresará a ser metionina. Y esas van a ser las dos rutas secundarias en la que la homocisteinuria va a aparecer. No va a ser por una falla genética, sino por una falla o una deficiencia en el consumo de la dieta del paciente. Si hay deficiencia de vitamina B12 o de folato, entonces la metionina sintasa evitará que la homocisteína vuelva a ser metionina. Y si la homocisteína no se convierte en metionina, va a haber niveles elevados de esta. De otra forma, si la betaína metiltransferasa necesita betaína, que es lo que sigue de la colina. Si no hay colina, entonces no va a haber homocisteína suficiente para poder convertir esa homocisteína en metionina. Y la tercera ruta, si no hay una enzima que permita que la homocisteína sea cistionina, que luego será cisteína, entonces se va a acumular porque no se está usando. Porque recordemos, la homocisteína unido con la serina generará esa cistionina, que luego de ser, que luego de ser separada formará la cisteína. Hay una aclaración, la cistiatioína B sintasa puede funcionar, pero si no tiene el piridoxal activado, el piridoxal fosfato, no va a poder liberar esa cistiationina y habrá una acumulación de esta. Entonces esos van a ser los pasos intermediarios de la homocisteína. ¿Continúa? Entonces, hablando más en profundidad, como comentó la compañera, la principal causa por la que se va a formar la homocistinuria va a ser por la deficiencia de la cisteatoína B sintasa. Es decir, el paso de homocisteína a cisteína, si este se bloquea, entonces no va a haber homocisteína que se convierta a cisteína ya activa. Por lo tanto, esto se va a acumular. Y como ya se habló antes, esta va a ser una enfermedad autosómica recesiva y tiene que ver más con problemas tal cual del paciente con respecto a su nacimiento que con respecto a su dieta. Entonces los niveles de homocisteína y metionina van a estar elevados y de la cierta manera la cantidad de cistatioína o cisteína van a ser bajos y dependerán totalmente de la dieta. Como sabemos, la cisteína no es un aminoácido esencial, pero la metionina sí. Por lo tanto, si la metionina no puede terminar de volver a hacer cisteína, va a haber una acumulación. Si la homocisteína no puede utilizarse para formar cisteína normal, habrá otra acumulación. Entonces hay una causa genética, falla de la cisteína, o una falla dietética, en el caso por deficiencia del piridoxal fosfato, la vitamina B6, que es que también permite que esta reacción ocurra. Continúa. Entonces, regresando,
Ya hemos hablado de lo que ocurre después de que la homocisteína pase a ser cisteína. Entonces vamos a andar en esos temas de la remetilación. Vamos a empezar con la remetilación de la metionina sintasa. ¿Y cuáles son todos los papeles que ocurren ahí? Continúa. Entonces, continúa. Andrés. Ya. Ya, entonces, como podemos observar en el siguiente gráfico, el paso de la homocisteína y la metionina, cuando está unida, está relacionada con la metionina sintasa, esta es una enzima dependiente de la vitamina B12. Cuando hay una deficiencia de vitamina B12, es decir, metilcobalamina, esta metionina sintetasa, poco a poco irá degradándose, perdiendo efectividad. Entonces la homocisteína se elevará en el nivel de la sangre y la orina. No es porque la homocisteína no pueda convertirse a cisteína normal, sino porque la homocisteína no podrá regresar a ser metionina. Entonces, las dos rutas que la utilizan o la eliminan, una de las dos no va a funcionar. Por lo tanto, va a haber un nivel elevado, si bien es cierto, pero no va a haber como el que sería con la principal causa de homocisteínuria, llegada a la cisteína beta sintasa. Como podemos observar, esta va a ser dependiente del ciclo del ácido fólico, porque al final va a ser el folato, el metilfolato, el N5-metilfolato, el que le dará ese grupo metilo a la homocisteína, y a través de la vitamina B12 permitirá que la homocisteína pase a metionina. Continúa. Entonces podemos observar que la la metionina sintasa va a ser dependiente de la metilcobalamina. Entonces podemos ver que no hay causas genéticas, sino van a haber deficiencias dietéticas que van a provocar esta homocistinuria. Si hay un defecto en la metionina sintasa, que lo hay, pero es sumamente grave, que es sumamente raro, disculpen, no es grave, es sumamente raro, no está datado, pero sí hay deficiencia de folato y también sí hay deficiencia de vitamina B12. Eso sí hay bastante. Entonces, claro, si hay deficiencia de folato, no se va a poder metilar esa homocisteína. Y si no hay vitamina B12, entonces el folato no va a poder metilar a la homocisteína. Una va a ser deficiencia de folato, homocisteinuria directa, mientras que la B12 sería de manera indirecta. Continúa. Entonces, ¿cómo podríamos detectar clínicamente esto? En la conversión de aminoácidos o de cuerpo, en la formación de aminoácidos a cuerpos cetónicos, o en la conversión de cuerpos cetónicos a, a su versión activa con la coenzima A, como podemos ver en el propionil, este va a isomerizarse y formará el metilmalonil coenzima A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de cambiar de estereoisómero de un dextrógiro a un levógiro, como podemos observar, es la cobalamina la que va a permitir que ese metilmalonil se convierta en un succinil coenzima A, porque como decíamos, la metionina puede permitir que se formen metabolitos del ciclo del ácido cítrico, dando energía glucogénica. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no está la cobalamina, ese metilmalonil no va a poder convertirse a succinil coenzima A. Entonces va a haber una acumulación de metilmalonil. Entonces el ácido metilmalónico va a aumentarse en sangre. Y como podemos observar en el artículo que menciona al inicio, en la propia introducción, citando textualmente, niveles normales o bajos de metionina y elevación de la cisteína en el plasma y del ácido metilmalónico en la orina sugieren que la causa de la homocistinuria se debe a enfermedades distintas a la deficiencia de CBS, que es la cisteína beta sintasa. Entonces, claro, si vemos que hay una homocistinuria, pero que también hay elevación del ácido metilmalónico, entonces ese paciente va a poder recuperarse porque solo va a tener que
solo va a tener que recibir una administración de vitamina B12. Si es por folato, le administramos folato y el paciente se va a poder recuperar. Pero en el caso de una causa genética, ya es algo que va a tener que, no va a haber un tratamiento tal cual, sino van a haber cuidados dietéticos para que la enfermedad no va a pasar, pero para que no sea tan grave y que se intente ser compatible con la vida. Continuar. Entonces, si no hay vitamina B12, no habrá folato que pueda metilar a la homocisteína y no se podrá volver metionina. Entonces, vemos que no solo la homocisteinuria, como se mencionó al inicio, es por una causa de una enfermedad autosómica recesiva, sino también tiene distintas causas, como pueden ser las dietéticas, o también pueden ser por hábitos en la vida, como el fumar o etcétera. Continúa. Entonces, regresando a la remetilación, ya vimos la parte de la metionina sintasa, que va a estar ligada a la vitamina B12, al folato. Pero ahora, viendo el otro lado, la colina, en su paso de la formación de glicina a partir de la colina, también va a haber una sección en que después de la oxidación de colina a betaína y de la desmetilación que hay para formar la betaína a glicina, el primer grupo metilo de la betaína va a servir para formar esa homocisteína a metionina. ¿Y para qué queremos eso? Para que la metionina se vuelva el SAM y con ese SAM podamos formar otras moléculas importantes como la epinefrina o como la taurina o como la creatina o indirectamente la formación de glutatión. Entonces, no solamente es que el problema sea la homocistinuria o en la sangre y en la orina, sino de que esta va a reflejar que el paciente va a tener otros problemas hormonales, estructurales y alimenticios relacionados a esa elevación en la homocisteína en sangre. Continúa. Entonces, ya entrando en la química de la colina, betaína, metionina, continúa, va a ser la enzima betaína homocisteína N-metiltransferasa, bastante largo el nombre, un trabalenguas. Como su nombre lo dice, metiltransferasa permitirá que ese primer grupo metilo de la betaína unida a su grupo amino se le otorgue y se lo dé a la homocisteína. Esa enzima es la que va a permitir que la homocisteína pase a ser metionina. Entonces, la colina es parte de la dieta, es muy difícil que alguien no la tenga, no la consuma de manera alimentaria. Por lo tanto, esta sí va a estar relacionada a causas genéticas. Entonces, ya estamos hablando que la homocistinuria tiene al menos 2 causas genéticas y al menos otras 2 causas alimenticias, problemas de la dieta. Como podemos ver, la colina va a oxidar ese grupo hidroxilo para formar un grupo aldehído. Ese grupo aldehído terminará de oxidarse a un grupo carboxilo. De colina pasamos a betaína. Después la desmetilación dará dimetilglicina y después de más desmetilaciones terminará en glicina. Es la primera desmetilación lo que nos importa y lo que nos importa y que va a servir para la conversión de homocisteína a metionina. Continúa. Ya, entonces, regreso al anterior. Continúa. Ya, entonces, como podemos observar, anteriores, la 15. Entonces, como podemos observar, son todas estas las rutas que han permitido el paso de homocisteína a metionina. Entonces, fallas en la betaína metiltransferasa va a ser de origen genético. La metionina sintasa puede ser genético en caso que la propia enzima falle. Puede ser de origen dietético alimentario en caso de que no haya consumo de folato, no haya consumo de vitamina B12, cianocobalamina. Aclarar, la cianocobalamina solo puede utilizarse cuando ya está activa, que va a ser la metilcobalamina. Otra falla va a ser la conversión de homocisteína a cistiateoína, unión de la serina
eh, producida por la enzima citiatoína B beta sintasa, que tiene como cofactor a la vitamina B6, el piridoxal. Entonces podemos ver que pueden ver 3 fallas genéticas y pueden ver alrededor de 4 fallas alimenticias. ¿Ya? Continúa. Continúa. No regresaste a la anterior. Habías... No adelantaste, habías retrocedido. Continúa, eso ya lo expliqué. Sí, sí, sí. Estoy avanzando para todo. Sí. Y ya está. Esa es mi parte. Que continúe. Ya, ok, continuando con la exposición, vamos a hablar de un pequeño caso clínico que nos han presentado. Aquí nos dice que se trata de un paciente de 13 años, no nos especifica género. Dice que consulta que por una cefalia intensa con una evolución de 4 días. El dolor, el dolor está localizado en mi cráneo izquierdo, que también está asociado a fotofobia, que es una sensibilidad a la luz, además de náuseas y vómitos. Además, nos dice que 8 horas antes de acudir al hospital, el cuadro se agravó y el paciente presentó disartría, que es una dificultad para articular palabras, la afasia motora, que es que consiste en la incapacidad de expresar el lenguaje de forma adecuada, no confundir la disartría con la afasia. También está la hemiprasia izquierda, es decir, una disminución de la fuerza del lado izquierdo del cuerpo, y también se presentó una relajación del esfínter urinario. Se mandó a hacer unos estudios diagnósticos y se realizaron varios exámenes. En el primero tenemos una tomografía axial computarizada o TAC, el angioTAC cerebral, la resonancia magnética cerebral y la resonancia cerebral contrastada. Todas estas nos permitieron identificar que el paciente presenta una trombosis en los senos venosos cerebrales, que consiste en una formación de coágulos dentro de los senos venosos del cerebro. Este coágulo impide el drenaje normal de la sangre venosa, aumentando la presión intracraneal y produciendo síntomas como cefalia intensa, vómitos, déficit neurológicos, tal como lo ocurre al paciente. Ahora, aquí se nos presenta la pregunta: ¿cómo ocurre la hemicistenuria en este caso? Por lo menos en este caso, la enfermedad es causada por una enfermedad hereditaria, causada por la deficiencia de las enzimas de la cistotonina beta sintasa, que es también conocida como la CBC, como la CBS, perdón. Esta enzima depende de la vitamina B6 para funcionar correctamente, y su principal es convertirla en la hemocisteína en la cisteína normal. Al impedir esta enzima, hace que la hemocisteína se acumule en la sangre y en los tejidos. Este aumento de la hemocisteína produce un daño en diferentes órganos, especialmente en los vasos sanguíneos, favoreciendo la formación de trombos, como observamos en este caso clínico. Bien, primero vamos a aclarar las alteraciones químicas junto a las manifestaciones clínicas que va a tener este caso. El primero es en primer lugar, que el exceso de la homocisteína produce un daño en el endotelio vascular, es decir, lesiona la capa interna de los vasos sanguíneos. Esto favorece un estado protrombótico, aumentando el riesgo de formar coágulos. Como consecuencia, este paciente puede desarrollar una trombosis cerebral, que explica los síntomas como la hemoparesia, la hemiparesia, la afesia e incluso un accidente cerebrovascular. Además, esta enfermedad también altera el tejido conectivo, lo que produce un fenotipo de marfanoide, caracterizado por extremidades largas y delgadas, similar al observado en el síndrome de Marfan, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Además, por último, existe una debilidad de las fibras sonulares, encargadas de sostener el cristalino. Esto puede ocasionar una sublación del cristalino, es decir, el desplazamiento parcial del lente del ojo, que afecta a la visión.
Es por eso que en este caso, por lo menos, se presentó la fotofobia. Y ya, eso sería el término de mi parte. Bien. Diagnóstico del caso. Con respecto al diagnóstico del caso, se llegó a través de 3 etapas, ¿no? La evaluación clínica, los estudios de imágenes y los estudios bioquímicos. Durante lo que viene a ser la evaluación clínica, aparte de que nuestra paciente, ¿no? Llegó con su cuadro agudo, se pudo revisar sus antecedentes, con la cual se identificó que ésta había sufrido desde años atrás cefaleas recurrentes, episodios neurológicos tomados, ¿no? Como migraña, además de su subluxación bilateral de cristalino, dificultades en aprendizaje y fenotipo marfanoide, ¿no? Caracterizado por talla alta, extremidades largas y aracnodactilia. La asociación de todos estos hallazgos hizo sospechar que no solamente se trata de un evento neurológico aislado, sino también puede existir alguna enfermedad metabólica hereditaria, como la homocistinuria, ¿no? Durante los estudios de imagen, tanto la TAC, la angioTAC, la resonancia magnética cerebral y la angioresonancia cerebral contrastada nos confirmó trombosis extensa de los senos venosos cerebrales, lo cual estaría relacionada con el episodio neurológico, ¿no? En la cual esta sería culpable de sus episodios neurológicos recurrentes. Lo cual, tanto la trombosis más los hallazgos durante la evaluación clínica refuerzan nuestras sospechas, ¿no? Sobre la homocistinuria, la cual se pudo confirmar durante los estudios bioquímicos, ya que la homocisteína plasmática total nos dio 214 micromoles por litro, lo cual lo normal es 100 micromoles por litro, por lo cual esta ya sería una hiperhomocisteinemia severa. Además, también su valor de metionina fue de 63 micromoles por litro, lo cual es considerado alto, ¿no? Y también se vio que había una disminución de cistationina y cistina, lo cual confirmó el diagnóstico de que la paciente padecía homocistinuria clásica por deficiencia de enzima cistationina beta sintasa. Siguiente. Con respecto al tratamiento del caso, una vez establecido lo que viene a ser el diagnóstico, el tratamiento tiene como objetivo, ¿no? Disminuir los niveles de homocisteína, tratar su trombosis venosa cerebral, prevenir nuevas complicaciones tromboembólicas y metabólicas. Por lo cual, para poder tratar primero su trombosis venosa central, se inició con un tratamiento anticoagulante, en este caso la enoxaparina, que viene a ser una heparina de bajo peso molecular. Al inyectarle la enoxaparina, el tratamiento produjo una recuperación rápida y completa con respecto a sus funciones neurológicas que se habían dañado. Posteriormente se inició un tratamiento con piridoxina en una dosis de 150 miligramos cada 8 horas, ya que esta es una precursora del fosfato de piridoxal, un cofactor indispensable para lo que viene a ser la actividad, ¿no? De la enzima cistationina beta sintasa. Además, también se le recetó la administración de ácido fólico de 5 miligramos solamente una vez al día. Esta favorece la remetilación de la homocisteína hacia metionina. Una vez dado esto, se esperó 2 meses, en el cual después de 2 meses se volvió a hacer un control, en el cual vimos que los niveles de homocisteína plasmática total disminuyó de 214 micromoles por litro a 124 micromoles por litro, lo cual sería una reducción de superior a 20%, pero por encima de 50 micromoles por litro, lo cual entraría dentro de la clasificación de respondedora parcial a piridoxina. Ya gracias a que se confirmó su estado, en la cual se hizo algunos cambios con respecto a su tratamiento, en lo cual la dosis de piridoxina subió a 200 miligramos, también cada 8 horas, y también se le
indicó una dieta baja en metionina y también rica en cisteína, con lo que viene a ser suplementos con L-cistina. A la vez se quedó pendiente un nuevo control de homocisteína para definir si es que necesitaba adición de betaína y también si es que necesitaba suplementos libres de metionina para poderse recetarlo según la evaluación clínica. Además, debe tener un seguimiento periódico de los niveles de homocisteína, metionina, vitamina B12, ácido fólico y también tiene que tener una evaluación continua, ¿no? De su estado nutricional, sus controles neurológicos, oftalmológicos, cardiovasculares, con el objetivo de poder prevenir nuevas complicaciones y evaluar las respuestas de su tratamiento a largo plazo. Siguiente. Vamos a seguir en esta diapositiva, ¿no? Vamos a ver las manifestaciones clínicas de la homocisteínuria, ¿no? La pregunta, ¿qué ocurre? La homocisteínuria produce una acumulación de homocisteína, ¿no? En la sangre y en los tejidos porque el organismo no puede metabolizarla, ¿no? Correctamente. Ese exceso de homocisteína termina dañando diferentes órganos, ¿no? Especialmente el sistema nervioso, los ojos, el sistema musculoesquelético y el sistema cardiovascular. Primero vamos a ver el sistema nervioso, ¿no? La homocisteína afecta el desarrollo y el funcionamiento del cerebro, ¿no? Por eso los pacientes pueden presentar retraso en el desarrollo psicomotor, dificultades para aprender o discapacidad intelectual, ¿no? En algunos casos también aparecen convulsiones y cambios en el comportamiento, ¿no? Como irritabilidad o problemas de atención. En los ojos es una de las manifestaciones más características, ¿no? De la luxación del cristalino, también llamada ectopía lentis, ¿no? Esto significa que el cristalino se desplaza de una posición normal o como consecuencia el del paciente presenta miopía, ¿no? Progresiva y también disminución de la agudeza visual, ¿no? Si no recibe tratamiento, incluso puede llegar a perder la parte de la visión. En el sistema musculoesquelético, los pacientes suelen ser altos y tener las extremidades largas, ¿no? Y delgadas, lo que se conoce como hábito marfanoide porque se aparece síndrome de Marfan, ¿no? Además pueden presentar escoliosis y deformidades en el tórax, ¿no? Lo que hacen que los huesos sean más frágiles y aumente el riesgo de fracturas. Finalmente, en el sistema cardiovascular, ¿no? Esta es la complicación más importante, ¿no? Es el exceso de homocisteína dañada de los vasos sanguíneos que favorece formación de trombos o coágulos, ¿no? Esto aumenta el riesgo de sufrir trombosis, ¿no? Embolías, accidentes cerebrovasculares e incluso infartos, ¿no? Siendo la principal causa de complicaciones graves en estos pacientes. La homocisteína es una enfermedad que afecta, ¿no? Varios órganos al mismo tiempo. Por eso es muy importante diagnosticarla de manera temprana antes de iniciar el tratamiento lo antes posible, ¿no? Para evitar estas complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Siguiente. En esta diapositiva vamos a hablar sobre las complicaciones de la homocisteínuria, ¿no? Como mencioné anteriormente, es una enfermedad metabólica hereditaria, ¿no? Cuando se diagnostican y se trata a tiempo, ¿no? La homocisteína continúa acumulándose, ¿no? En la sangre y en los tejidos, provocando complicaciones que pueden poner en riesgo de la vida del paciente. Las complicaciones son más graves, son las vasculares, ¿no? Es el exceso de homocisteína daña la pared de los vasos sanguíneos y favorece la formación de coágulos o trombos, ¿no? Esto puede ocasionar como trombosis venosa profunda, ¿no? Que generalmente afecta a las piernas, ¿no? O una trombosis arterial, ¿no? Que disminuye el flujo de sangre hacia órganos importantes. Si uno de estos coágulos viaja hasta los pulmones, puede producir, ¿no? Una embolía pulmonar que dificulta la respiración y constituye una urgencia médica, ¿no?
También puede provocar un accidente, como mencioné anteriormente, accidente cerebrovascular, ¿no? Isquémico, ¿no? Cuando el coágulo obstruye una arteria del cerebro, o un infarto agudo de miocardio, ¿no? Si la obstrucción ocurre en las arterias del corazón. Estas son las principales causas de mortalidad en los pacientes con homocisteínuria, ¿no? En cuanto a las complicaciones óseas, la enfermedad altera el desarrollo y la resistencia, ¿no? de los huesos, por eso los pacientes pueden presentar osteoporosis, ¿no? desde edades tempranas, fracturas con fragilidad, ¿no? Como esfolisis, sifosis de deformidades del tórax, ¿no? Como el pectus excavatum o el pectus carinatum, ¿no? Estas alteraciones pueden afectar la postura y limitar la movilidad. Las complicaciones oculares, ¿no? Las más características sigue siendo la luxación, ¿no? del cristalino o ectopía lentis, ¿no? Además, la miopía suele progresar con el tiempo y algunos pacientes desarrollan que la glaucoma secundario o desprendimiento de retina, ¿no? Si esas complicaciones no se detectan y tratan de manera oportuna, pueden producir una disminución progresiva, ¿no? de la visión e incluso pueden llegar a pérdida de visual, ¿no? La complicación como si no afectan a diferentes órganos, como le estaba mencionando, pero la más peligrosa son los cardiovasculares, ¿no? Son las más graves porque pueden comprometer directamente la vida del paciente. Por eso es muy importante realizar un diagnóstico, ¿no? precoz, iniciar el tratamiento adecuado y mantener un seguimiento, ¿no? en continuo previendo estas complicaciones. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición y ya para finalizar, tenemos el tratamiento general, ¿no? Que los objetivos, como dijo mi compañera, fueron disminuir los niveles de homocistina plasmática. También nos va a ayudar a prevenir eventos tromboembólicos y cardiovasculares y también va a evitar complicaciones oculares, neurológicas y esqueléticas, ¿no? Tenemos a la piridoxina, que este va a ser el tratamiento inicial en todos los pacientes. Esta piridoxina se va a convertir en fosfato de piridoxal, que va a ser un cofactor indispensable para la actividad de la enzima cistatinoína beta sintasa. Además, se consideran los respondedores aquellos que tienen la homocisteína menor a 50 micromoles por litro. Se consideran los respondedores parciales aquellos que tienen la disminución mayor al 20%, pero menor al 50 micromoles por litro. Y se consideran no respondedores aquellos que tienen una disminución del 20%. Tenemos al ácido fólico y la vitamina B12, que estos de acá van a favorecer la remetilación de la homocisteína a metionina. También van a potenciar la reducción de los niveles de homocisteína y estos de acá deben administrarse junto a la piridoxina y estar en constante monitoreo. También vamos a tener que el paciente debe tener una dieta baja en metionina. ¿Por qué? Ya que esto reduce la producción de homocisteína al limitar su precursor principal que viene a ser la metionina. Esto de acá va a requerir fórmulas nutricionales especiales con bajo contenido proteico y sin metionina, como por ejemplo las frutas, las verduras, etc. Vamos a tener la suplementación con la cistina o cisteína. Esto es debido al bloqueo de la vía metabólica. La producción de esta cistina va a disminuir, como ya lo hemos visto en las anteriores reacciones. Tenemos que esa cistina se convierte en un aminoácido esencial para estos pacientes y va a ser necesaria también para la síntesis de glutatión y la taurina. Tenemos a la betaína, que esto se va a utilizar cuando la piridoxina y la dieta no logran controlar adecuadamente la homocisteína. Esta betaína va a actuar como donantes de grupo metilo, así favoreciendo la conversión de homocisteína a metionina. Y va a ayudar a disminuir significativamente la hiperhomocisteinemia. Y por último, vamos a tener que se va a dar un seguimiento continuo al paciente, ¿no? Ya sean los controles de evaluación nutricional, neurológico, oftalmológico y cardiovascular. Siguiente.
Y bueno, como conclusión, nosotros podemos decir que la homocistinuria es una enfermedad rara, pero es potencialmente grave. Aunque su frecuencia es baja, este puede producir complicaciones severas como trombosis, accidentes cerebrovasculares, discapacidad neurológica e incluso la muerte prematura si es que este no se va a diagnosticar a tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del artículo, en Colombia se va a considerar una enfermedad huérfana. También tenemos como conclusión que sus manifestaciones clínicas son muy variables, ya que como hemos visto en las anteriores diapositivas, no todos los pacientes van a presentar un cuadro clásico, ¿no? Algunos pueden consultar inicialmente por problemas oftalmológicos como la subluxación del cristalino, otros por las alteraciones esqueléticas, que ya lo hemos visto que son como tipo marfonoide, o puede ser también por un coágulo del seno venoso, ¿no? Esta variabilidad dificulta el diagnóstico y puede retrasar el tratamiento. Tenemos el caso que demuestra la importancia de sospechar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la paciente tenía signos característicos desde los años, tenía antecedentes. Tenía, por ejemplo, la subluxación bilateral del cristalino, tenía el fenotipo marfanoide, era una persona de talla alta y tenía la aracnodactilia, y también tenía trastornos del aprendizaje. Sin embargo, este diagnóstico se realizó solo después de desarrollar una trombosis. Esto muestra que reconocer tempranamente estos signos podría evitar complicaciones graves. Siguiente. El diagnóstico precoz cambia el pronóstico. Claro, como le hemos dicho, una detención temprana puede ayudar a muchas personas a detectarse a tiempo esta homocistinuria y tratarse correctamente y así evitar muchas enfermedades, ¿no? Como son las trombosis, el daño neurológico, problemas visuales y las alteraciones cognitivas. Y por último, la necesidad del tamizaje neonatal, ¿no? En el artículo, los autores enfatizan que lo ideal sería implementar programas de detención temprana o tamizaje neonatal, como ocurre en otros países en Europa. Esto permitiría identificar a estos pacientes antes de que aparezcan unas complicaciones que pueden ser irreversibles y comenzar un tratamiento desde los primeros meses de vida. Eso sería todo. Gracias. Ya, Chica, ¿puedes chicos. mandar la grabación? Sí, ahorita lo subo ¿Por a email? YouTube y les mando el link para que puedan estudiar. Sí, un poco. Entonces, ¿Verdad? Les quería consultar si es que podemos hacer trípticos para entregar mañana.